Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Lucía Pérez, soy psicóloga, investigadora y nómada digital. Y en esta serie de videos analizamos y comparamos libros y películas. En este video vamos a analizar y comparar el libro Amor y Anarquía de Martín Caparrós con la película Soledad de Agustina Macri, ambos basados en hechos reales que tuvieron lugar durante la vida de Soledad Rosas. Así que empecemos. Soledad Rosas fue una joven argentina de clase media que a los 24 años murió, se mató o la mataron en Turín, en el norte de Italia, donde cumplía prisión domiciliaria por acusaciones de ecoterrorismo. Soledad tuvo una vida un poco errante, un viaje a Europa con una amiga, la decisión de quedarse en Italia por la causa anarquista que acababa de conocer, un amor brevísimo pero intenso, la acusación por parte del Estado italiano de terrorismo que la acabaría llevando a la cárcel a ella, a un compañero anarquista y a Valeno, quien fue su amor durante los 3 meses anteriores a ser encontrado muerto en la cárcel. Ese es un panorama de esta historia, pero antes de que continuemos, déjame recordarte que podés darle me gusta, dejar un comentario, compartir y cualquier otra interacción que sabemos que ayuda a los canales que recién están empezando como este. Así que cualquier interacción es bienvenida. Amor y anarquía son un ideal y una pasión sobre los cuales es difícil pensar que se pueda dar la vida, y la combinación de estos factores en la historia de Soledad Rosas creo que fue la que hizo que esta historia terminara en todos los diarios de esa época. En ese viaje a Europa que hizo Soledad, el norte de Italia era solamente la primera parada. Sin embargo, ella va a hospedarse junto con su amiga en una casa ocupada por los anarquistas y va a terminar decidiendo quedarse en la casa tomada, comprometerse, involucrarse en las actividades que llevaban a cabo los anarquistas de la casa. Decisión que parece bastante radical, pero que también parece que tuvo que ver con experimentar muchísima felicidad por parte de Soledad, y voy a leer un fragmento del libro que refleja esto. Es uno de los párrafos que a mí me pareció más impactante por el contraste que demuestra. La casa ocupada de Coleño era, queda dicho, la morgue de un manicomio. Es curioso pensar que en ese depósito de muertos desdichados, María Soledad Rosas vivió los momentos más felices de su vida. Así que empecemos analizando el libro. Martín Caparrós hace ante todo un trabajo periodístico extremadamente minucioso. Visita cada uno de los espacios en donde tuvo lugar la historia de Soledad, le hace entrevistas a todo su círculo, tiene acceso a las cartas, a la causa. Entonces, en el libro leemos la historia de Soledad, pero lo leemos a él, leemos la historia de Soledad contada en la voz de Martín Caparrós. Leemos no solamente la historia de Soledad, sino también que leemos lo que a él le pasaba con esa historia, lo que él va encontrando, lo que él siente visitando esos lugares, lo que le pasa leyendo las cartas entre Soledad y Valeno, quien fue su amor previo a la muerte de Soledad, que de alguna forma son su intimidad. Pero Caparrós va mucho más allá de la historia de Soledad. Él reconstruye su historia incluso antes del nacimiento de Soledad, reconstruye la historia de la familia, trae un montón de contexto sobre qué pasaba en Argentina mientras Soledad crecía, cuando era una niña, una adolescente, una joven adulta, qué significaba ser un adolescente de clase media en el barrio norte,
que significaba un viaje a Europa para personas como lo eran la familia de Soledad, cómo era la rutina de Soledad, completamente desconectada de todo contexto político o partidario y que ayudan a entender de alguna forma el shock que representó este cambio tan drástico en su vida. Reconstruye cuáles y cómo fueron los amores y las relaciones de Soledad para ayudarnos a entender también cómo fue y qué representó esa relación con Valeno en esos brevísimos 3 meses antes de la muerte de ambos, qué puede haber pensado la familia de esa relación y de las decisiones que en ese contexto fue tomando Soledad. Pero él también va entramando toda la historia de Soledad con lo que pasaba en Italia, incluso antes de que Soledad llegue, con lo que pasaba específicamente en el Valle de Susa, que tenían que ver con protestas, con amenazas de bombas, con grupos y organizaciones relacionados a movimientos ecológicos, reclamando por la construcción de un tren en ese valle, en el norte de Italia, y que se pierde bastante en la película. Así que pasemos a ver ahora cómo aborda esta historia la película. Y ya el propio nombre da indicios. El libro se llama Amor y Anarquía, la historia urgente de Soledad Rosas, y la película se llama Soledad, porque la película va a hacer foco en ella y no en todo el contexto que rodeó la historia de Soledad, tanto en Argentina como en Italia. Y creo que justamente eso es lo que hace que la película pierda mucho del atractivo que tiene el libro. En la película vemos casi exclusivamente a Soledad y a Soledad en su vida adulta. La película obviamente intenta evocar al libro y una forma de hacer eso es representando las entrevistas que Caparrós hizo para recolectar toda la información, y dentro de estas entrevistas que Caparrós hizo en la película aparece específicamente la hermana de Soledad representada dando su testimonio, y esa parte de la película, la representación y las apariciones de su hermana dando testimonio mucho después de la muerte de Soledad, siendo entrevistada por esta figura que no aparece explícita en la película, pero que evoca a Caparrós, está excelentemente actuada, realmente transporta al momento de la construcción del libro. Pasemos entonces a ver cómo sería una comparación y en qué punto se encuentran y se diferencian estas dos obras. Las dos empiezan por el final, lo cual tiene sentido porque son hechos reales, son hechos conocidos. Las dos empiezan con Soledad en la cárcel o ya después de su muerte. Sin embargo, la diferencia está en el énfasis que hace cada obra, en el énfasis que el libro hace en todo el contexto y el énfasis que la película hace específicamente y casi exclusivamente en Soledad en ese breve periodo de tiempo que pasó en Italia. A mí particularmente me gustó más el libro, me parece que toda la reconstrucción histórica y toda la reconstrucción del contexto que hace ayuda a vivir y a sentir lo que podría haber estado pasando de forma mucho más cercana en ese contexto, con cada uno de esos hechos. El libro se remonta a la familia Rosas, el libro habla del movimiento anarquista en Italia, el libro habla de lo que pasaba en el norte de Italia, en el Valle de Susa, antes incluso de que Soledad ponga un pie allá. Y en contraste con eso, en la película vemos solamente a Soledad, vemos el énfasis en esta historia de amor que fue probablemente el periodo más intenso y más feliz, pero también más breve de su vida, que es su paso por Italia. Por otro lado, el cierre también es un punto difícil para las dos obras, creo yo, porque desde el principio sabemos que Soledad y Valeno están muertos.
y queda explícito en las primeras líneas del libro y en los primeros minutos de la película. Sin embargo, lo interesante de saber ese final es que las dos obras logran dejar una especie de apertura de interpretación que queda del lado de quien está leyendo el libro o de quien está mirando la película, que es el propio espectador o espectadora o lector o lectora que tiene que hacer una reconstrucción y un análisis propio que no está explícito en ninguna de las dos obras. Sin embargo, a pesar de que comparten esta especie de apertura que hace que la historia sea un poco más interesante, sí es cierto que el libro logra revestir esa especie de final con tensión, con la angustia, con la desolación que probablemente se vivía en ese momento, que vivió Soledad, que vivió su familia. La forma en la que está escrito trae todo ese ambiente de tragedia que tuvo lo que pasó con Soledad Rosas. Algo que en la película queda un poco suelto, queda un poco inconcluso, no tan bien logrado, porque de alguna forma se va de ese final. Para finalizar este análisis, lo que me queda por decirte es que Caparrós es uno de los escritores más grandes de nuestro país. Uno empieza el libro sabiendo cuál es el destino de Soledad, uno empieza el libro sabiendo que Soledad va a morir, sabiendo cómo va a morir, y sin embargo la forma en la que está relatado hace que sea imposible despegarse prácticamente de las casi 350 páginas que tiene el libro. Y creo que en ese sentido la peli se queda muy corta. La peli se centra en la historia brevísima de amor entre Soledad y Valeno, la representa de una forma un poco apresurada que pareciera diferente en el libro, en el ritmo que tuvo esa historia de amor, en el ritmo que tuvo el nacimiento de esa pareja. Y que se queda corta también porque el libro va mucho más allá de la historia de Soledad y del relato de los hechos de la vida de Soledad. El libro busca abrir preguntas, traer reflexiones y lo voy a leer de la propia voz de Caparrós para que podamos entender a qué reflexiones apunta el libro con la recopilación de los hechos de la vida de Soledad. En junio de 1997, cuando salió de la Argentina, Soledad Rosas era una chica de Barrio Norte, 23 años, licenciada en turismo. Un año después, cuando la encontraron ahorcada en Turín, estaba presa y acusada de ser la terrorista más peligrosa de Italia. La suya fue una historia de amor y de anarquía, y también la historia de cómo un Estado se inventa sus peores enemigos. Es decir, hay ideas a las que el libro va llevando que van mucho más allá de Soledad, que usan la historia de Soledad como un medio para llegar a todas esas reflexiones. Y la peli se queda en una, una reconstrucción descriptiva de la vida de una persona. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este análisis. Como siempre tenemos recomendación de película. El movimiento anárquico se remonta a muchísimos años, décadas antes de la historia de Soledad. Obviamente tuvo una fuerte presencia en Italia y en España. De hecho, repercutió en los nombres que en Argentina le damos a las facturas, pero eso lo dejo para otro video. Y en el cine italiano existe una famosísima película del mismo nombre, D'amore dell'anarchia, y que cuenta la historia tragicómica de un campesino devenido anarquista que va a encontrar en un prostíbulo de Roma la base logística para las intervenciones que va a tener que hacer. Claro que no tiene nada que ver con la vida de Soledad, pero lo que permite esta película es agregar información sobre todo el background del libro
que tiene que ver con lo que representa para Italia el movimiento anarquista, el peso que tiene, de qué forma el Estado también ha tratado este movimiento y la relación entre Italia y el anarquismo. Ahora sí, hasta acá hemos llegado. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.